Espera que tos. Bien. Buenos días, chicos. Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo están? Bien. 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 ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Celeste? Sí. Celeste, ¿cómo te va? Bien, profe. Bueno, vamos a esperar que estén tus compañeros porque acá tenemos 23 alumnos y solamente veo 5, 4. No, 5 alumnos. Víctor, buen día. Buen día, profe. Buen día, Tiene profe. que encender la cámara para que nos veamos. No. Luis, buen día. Virginia, Buen día, profe. Vanina. Vanina. ¿Cómo la están pasando? Hasta que esperamos que se conecten los demás compañeros. Bien. 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 ¿Aburridos o no? ¿O contentos porque no vienen al colegio? ¿O lo extrañan? ¿Cómo están, chicos? Bien, pero con frío. Sí, con mucho Frío. frío. Hace frío, sí. Nos tocó una mañana fría. Pero bueno, hay que abrigarse, hay que cuidarse. Faltan alumnos, faltan muchos alumnos. Aún no llegamos a 10. Enciendan las cámaras, chicos. Buen día, Nadia. Ya, profe. Vanina. Celeste. Jaquet. Víctor, buen día, Víctor. Virginia. Sí, profe, no puedo prender la cámara. Pasa que se fue el internet y estoy usando el celular de mi mamá y no sirve la cámara. Bien. Damaris. Sí, supongo que Luciana Villarruel. Sí, debe ser Luciana Villarruel porque no hay otra Luciana. Sandoval, buen día. Sí, recién la tenía encendida. Buen día, profe. Buen día. Virginia. Ah, pero escucha. Qué macana. Yo justo necesito que vean. Sus compañeros, Antonio y Benjamín Vocal, ¿saben algo? Hasta ahora nunca se unieron a una llamada, profe. Y Esdras, Tampoco. Asef, no está, ¿no? No, no está. No está Asef, falta Asef.
Argañarás, Jaljal. De Antonella no tengo noticias hace un tiempo largo. ¿Saben algo de Antonella? Sí, sí está. Ah, Va si se van a las llamadas, pero bueno, chicos, es un gusto comunicarme con ustedes, así utilizando utilizando la informática. Ustedes son más jóvenes que yo y saben hacer uso de estos recursos, y para ustedes les resulta hasta más natural que a mí. A mí un poco me pone la situación un poco incómoda, pero bueno, hay que adaptarse. Esta es la manera que tenemos para comunicarnos, haciendo uso de la tecnología, y gracias a la idea que surgió acá en la institución, nosotros podemos estar dando una clase en esta ocasión. Yo voy a hacer un repaso de todo lo que, junto a ustedes, obviamente, de todos los temas que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. Es muy importante que ustedes continúen trabajando desde su casa y cumpliendo con las tareas que deben ser enviadas en tiempo y en forma. Eso no se olviden. Las tareas tienen un horario de entrega, no es a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, al día siguiente, tienen una fecha de entrega. Eso también, nosotros estamos poniendo notas conceptuales, eso también influye en las notas de ustedes, el ser responsable, cumplir con la entrega de tareas, inclusive cumplir cuando yo les pido que vuelvan a rehacer la tarea, porque yo no les pido que rehagan la tarea porque quiero que sigan, qué sé yo, trabajando en mi materia nada más, sino porque los va a beneficiar. Quiero que hagan bien las tareas, las pocas tareas, porque tampoco son muchas las tareas que se les envían, pero bueno, estoy contenta, a pesar de que algunos alumnos no están participando en las actividades, no están con la devolución de las tareas que estoy enviando, pero la gran mayoría sí. Yo voy a comenzar esta clase, chicos, por la dificultad que yo he detectado que tienen muchos alumnos en este curso. Entonces la clase la vamos a comenzar haciendo comprensión lectora. ¿Cómo van a abordar ustedes un texto? Un texto no solamente para este espacio curricular o para esta materia, sino para cualquier materia. Porque en las producciones que ustedes hacen como actividades, yo he podido observar que hay problemas de comprensión lectora. Inclusive cuando tienen que leer e interpretar o comprender una consigna, no hacen la actividad como se les solicita, como solicita la consigna, porque está fallando acá la comprensión de texto, la comprensión lectora. Entonces vamos a comenzar con la clase con un texto que tiene como título Las estrellas. Ustedes lo tienen ahí para que lo vayamos viendo. Vamos a hacer lectura comprensiva. Leer es comprender, ¿sí? Esto significa que yo tengo que comprender y quedarme con el contenido del texto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para quedarme con el contenido del texto? ¿Cómo voy a hacer una lectura comprensiva? Bueno, vamos a trabajar eso en esta clase y después vamos a pasar a hacer un repaso de los temas que vimos. Las estrellas es el título. Ustedes saben que el título condensa toda la información que contiene el texto. Este es un fragmento, no está copiado todo el texto en el afiche, ¿sí? Tiene como título Las estrellas. Entonces ya es una anticipación de lo que se va a desarrollar más adelante. Este texto es un texto expositivo, es decir, aquellos textos que van a exponer sobre un determinado tema, en este caso las estrellas, y nos van a explicar este tema, ¿sí? Nosotros cuando terminemos de leer el primer párrafo, nos vamos a dar cuenta
que si hacemos la lectura, como yo les voy diciendo, ustedes se van a poder quedar con lo que dice ese texto, sin tener por ahí que estudiar los textos de memoria y después me olvido, me confundo. Vamos a ver cómo leemos. Yo voy a leer hasta la primera oración y entonces voy a preguntar, porque yo tengo el texto y yo tengo que interactuar con el texto. ¿Qué quiere decir interactuar con el texto? El texto es una situación de comunicación en donde se encuentra el texto y ustedes, ¿sí? Entonces el texto habla y cuando yo no entiendo le voy a preguntar al texto, lo voy a interrogar al texto. Entonces dice acá, las estrellas son astros en estado incandescente, punto. ¿Y qué punto tengo acá? Punto seguido. ¿Por qué tengo un punto y seguido? Porque voy a seguir hablando del mismo tema, digamos, o del mismo tema que contiene la primera oración. Entonces, las estrellas son astros en estado incandescente. Y acá me voy a detener y me voy a preguntar, ¿qué me dice en esta oración? ¿Qué me dice? Que las estrellas son ¿qué? Son astros. Entonces, yo me tengo que guardar eso. Las estrellas son astros. Y luego me da un detalle ahí, digamos, una característica en estado incandescente, ¿sí? Entonces, las estrellas son astros. Luego dice, estos inmensos globos gaseosos. ¿Qué son estos inmensos globos gaseosos? Los astros. Los astros. Los astros, muy bien. Porque si sería estrellas, diría primero ahí estas, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos? Estrellas. Entonces, fíjense, las estrellas son astros. ¿Cuál es la última información que tengo yo? Que las estrellas son astros, ¿sí? Y luego me dice, estos inmensos globos gaseosos brillan con luz propia. ¿Quiénes son esos inmensos globos gaseosos? Los astros. Los Astros. Y fíjense que ahí nomás, ya uso, en este texto se usa un sinónimo, una expresión, ¿sí? Porque no dice, estos astros brillan con luz propia, ¿sí? Para no repetir, se recurre a un recurso que se llama sinonimia y se usa una expresión que va a reemplazar a astros. ¿Se entiende? Por eso está subrayado inmensos globos gaseosos. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, profe. Entonces, Sí, ¿cuál es la información que tengo yo ahora en la segunda oración? Que estos inmensos globos gaseosos brillan con luz propia. ¿Sí? ¿Qué me dice en esta oración? Que tienen luz, la información nueva, que tienen luz propia. ¿Quiénes esos inmensos globos gaseosos? ¿Quiénes son esos globos gaseosos? Los astros. ¿Quiénes son los astros? Las estrellas. ¿Están entendiendo cómo me voy conectando con el texto? ¿Sí? Bien. Sí. Luego tiene un punto seguido, ¿sí? Vamos a seguir hablando de las estrellas, ¿se entiende? Luego dice, sus elevadas temperaturas varían entre 3.000 grados y 22.000 en su superficie. Y ahí tienen ustedes unas redondelas que están encerrando algunas palabras. Cuando dice sus elevadas temperaturas varían entre 3.000 grados y 22.000. ¿De quién me habla? Sus elevadas temperaturas. Las elevadas temperaturas De los astros. de los astros o de las estrellas, ¿sí? Sus elevadas temperaturas varían entre 3.000 grados y 22.000. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Y 22.000, perdón, en su superficie. Ahí tengo también otro pronombre, ¿sí? Pronombre su, que lo uso para hacer referencia. ¿A quién se refiere ese su? 3.000 grados y 22.000 en su superficie. En su superficie. ¿En la superficie de quién? En la superficie de los astros. Astros. De las estrellas o de los astros. ¿Se entiende? Sí. Chicos, ¿van entendiendo cómo yo voy Profe. utilizando una serie de recursos para evitar repeticiones? Porque no voy a escribir ahí, las estrellas tienen elevadas temperaturas que varían, ¿sí? Las estrellas en su superficie. ¿Van entendiendo, chicos? Sí. Bien. ¿Qué me dice? ¿Qué información tiene la última oración que acabo de leer? ¿De qué me habla la última oración? De las temperaturas. Las temperaturas.
temperatura, ¿sí? Y me dice que es elevadísima, que tiene miles de grados, ¿verdad? En su superficie. Y luego me dice acá, pero. ¿Qué significa pero? Pero es una conjunción, ¿sí? ¿Qué es un pero? Me dice que me está hablando de la temperatura y que tiene miles de grados en la superficie, pero en su interior llega a millones de grados. El pero es algo como que me pone una barrera, es una adversidad. ¿Se entiende, chicos? Yo tengo que saber los significados de las conjunciones, que son las palabras que me permiten enlazar una idea con otra. Y acá está enlazando la idea, la temperatura, que tiene miles de grados en la superficie, pero ¿qué pasa? Hay algo más adelante que dice, pero en su interior llegan a millones de grados. ¿De qué venía hablando yo? De la temperatura. Bien. Temperatura. Y en su interior llegan a millones de grados, y ahí hay un signo de interrogación. ¿Grados de qué? De la temperatura. De temperatura. De temperatura. No es necesario escribirlo porque yo ya lo había mencionado. Yo vengo hablando de las temperaturas, por eso tengo punto y seguido. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, y el pero, como primero me decía que en la superficie tenía miles de grados, en el interior, allá más adentro, ¿sí? Llegan a millones de grados de temperatura. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Sí. Bueno, allá tienen otro círculo, dice, pero en su interior. Ese su interior, ¿a qué se refiere? Al interior de las estrellas. Muy bien, al interior de las estrellas. Bien, entonces vengo hablando de las temperaturas, me dice que tiene miles de grados en la superficie, millones de grados en el interior. Es la causa por la cual se ven titilar desde la Tierra. Es otro conector, me está conectando una idea con otra, ¿sí? ¿Cuál es la causa por la cual se ven titilar desde la Tierra? Por la temperatura de su interior. Muy bien, las elevadas temperaturas. Y entonces las vemos titilar desde la Tierra, ¿sí? ¿Saben, no? ¿Ustedes han visto titilar las estrellas? Sí. Sí, todas las noches. Bien, todas las noches, sí, es la causa por la cual se ven, y ahí hay un signo de interrogación, titilar desde la Tierra. ¿Se ven a quién? ¿A quiénes? A las estrellas. A las estrellas. No lo escribo, porque se sobreentiende que me estoy refiriendo a las estrellas. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Ahora, ese recurso que aparece por segunda vez ahí, que no se lo escribe, se llama elipsis. Es lo que se sobreentiende. Es como que la palabra se esconde y no es necesario que aparezca porque se entiende. ¿Sí? Ese es otro recurso que se utiliza para evitar repeticiones. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí. Entonces yo puedo retroceder un poquito y decir que las estrellas son astros, que tienen luz propia, que tienen elevadas temperaturas, por eso las vemos desde la Tierra, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Luego dice, esto las distingue de los demás astros. ¿Qué es esto que las distingue de los demás astros? Esto, ¿a qué se refiere? ¿De qué venía hablando yo? Sobre el titilar. Esto de titilar, ¿sí? Las distingue de los demás astros, pero esto, y antes de titilar, ¿por qué titilan? ¿Por la? Por la temperatura. Bien, esto de la temperatura tan elevada, ¿sí? Las distingue de los demás astros, ¿sí? Los demás astros no tienen estas características, ¿se entiende? ¿A quién se refiere? A las estrellas, ¿sí? ¿O no? Sí. Esto las distingue de los demás astros. Bien, sigo con un punto y seguido porque vamos a seguir hablando de las características que me está dando de las estrellas. Su número es incalculable. ¿A quién se refiere? A las estrellas. A las estrellas, muy bien. Yo quiero preguntar acá, ¿me van siguiendo todos? Sí. ¿Sí? Víctor, Sí. Víctor, ¿vas entendiendo?
Sí, profe. Cerezo, Vanina. Sí, profe. ¿Sí? Es importante, chicos, que aborden los textos de esta manera, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces ya ahora me habla del número, que son muchísimas que no se puede calcular. Y luego dice, punto seguido. Veníamos hablando de las estrellas que tienen elevadas temperaturas, que es un número incalculable, ¿sí? Y ahora me va a agregar otra información referida también a las estrellas. Dice, las de mayor temperatura son blanco-azuladas. Y hay un signo de interrogación. ¿Qué no se pone ahí, pero se sobreentiende? Las Estrellas. Sí, no tengan miedo. Las estrellas de mayor temperatura son blanco-azuladas. ¿Sí? Punto seguido. Las intermedias son amarillentas. Las estrellas intermedias son amarillentas. No es necesario escribir porque se sobreentiende. ¿Entienden, chicos? Las más frías, rojizas. ¿Sí? Y acá me está hablando de que según la temperatura que tengan, dan distintos colores. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, fíjense que al final dice las de mayor temperatura, las intermedias, las más frías, y no escribe estrellas. Fíjense cuántos recursos se han usado en este primer párrafo de este texto expositivo, y se han utilizado recursos como elipsis, referencias, sinonimias, conjunciones, para evitar repeticiones. ¿Entienden, chicos? Sí. Y ustedes podrían repetir de qué trata este primer párrafo. Acerca de las estrellas y sus ¿Qué me dice de las características. estrellas? ¿De qué me habla? Rapidito así. ¿De las TEM? Son astros. Bien, ¿qué más? Temperatura. ¿Tienen luz propia? ¿Qué más? Con luz propia y su temperatura elevada. ¿Qué más? Las hace Tienen brillar. distintos colores. Depende. Y Y el según número, su temperatura es el color que tienen. y el número es incalculable, ¿sí? Entonces, todo esto que tiene este primer párrafo, yo podría, si le tengo que poner un subtítulo, ¿qué subtítulo le pondría? ¿No sería que me está caracterizando, me está dando una descripción de las estrellas? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. eso es lo que me dice en este primer párrafo. ¿Se ha entendido cómo hemos abordado el texto? ¿Chicos? Sí. 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 ¿Cómo ustedes cada vez que leen, llegan a la primera oración y se tienen que preguntar, ¿de qué me hablan? ¿Qué me dice? Entonces yo le pregunto al texto y el texto me va explicando, ¿sí? En el mismo texto yo voy encontrando las respuestas, ¿sí? Vamos al párrafo siguiente y dice, forman familias y poseen movimientos muy rápidos que resultan imperceptibles desde nuestro planeta por la distancia, ¿sí? Es decir, que las estrellas van a formar familias, tienen movimientos muy rápidos, ¿sí? Y ahí tienen nuestro planeta. ¿Quién es nuestro planeta? ¿O qué nombre tiene nuestro planeta? Planeta Tierra. Bien, y está usando una expresión, ¿sí? Para no volver a repetir tierra, porque ya tierra está escrito en el primer párrafo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Ese recurso se llama sinonimia, ¿sí? Y más abajo dice el tamaño, en el otro párrafo, el tamaño de estos astros es muy variado, siendo el Sol una de las menores. ¿De qué me habla en esta oración? El tamaño de estos astros es muy variado, siendo el Sol una de las menores. Estrellas. El tamaño de estos astros, los astros son las estrellas, ¿sí? Es variado. Y el Sol es una de las menores. ¿Qué no se escribió? ¿Qué palabra no se escribió ahí donde tenemos el signo de interrogación? De Estrellas. las estrellas. Estrellas. O sea que el Sol es una de las estrellas menores. ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Punto seguido. Hay algunas, ¿quiénes son algunas? Estrellas. Estrellas. Hay algunas estrellas cuyo diámetro es 4000 veces mayor que el de nuestra estrella. ¿Nuestra estrella quién es? El Sol. Sol. Bien, no vuelve a repetir Sol, utiliza nuestra estrella.
Bueno, espero que esto les sirva como guía para que puedan hacer las lecturas no solamente de textos de lengua y literatura, sino de cualquier texto de estudio, que los textos expositivos son precisamente los textos de estudios, cuando aborden un texto de sociales, historia, geografía, inclusive matemática, ¿sí? Así deben abordar, chicos, la lectura. Voy a seguir acá con algunos errores que tienen ustedes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué son los mitos, por ejemplo? Yo necesito que ustedes elaboren la respuesta, no me digan son. Yo quiero que me escriban, los mitos son, en este caso una respuesta, digamos, para elaborar sencilla, ¿sí? Pero no que me contesten, y me escriban, y yo voy a leer, es más, cuando ustedes me envían los trabajos, algunos no me mandan todos, yo no veo la pregunta ahí, me contestan la respuesta. Es diferente que yo lea, los mitos son narraciones y todo lo que sigue. Y en cambio que me ponen como me escriben ustedes, son narraciones, o me escriben por ahí que yo tengo que acordarme cuál era la pregunta, porque si el cuestionario es un poco largo, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a responder como corresponde. Así como se elabora la pregunta, ustedes también tienen que elaborar la respuesta. Esto no solamente, les vuelvo a repetir, no solamente para el espacio curricular sino para todos los espacios curriculares. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Han comprendido cómo van a abordar un texto para leer? Sí. Sí, profe. Porque si no terminamos leyendo el texto y no sabemos de qué trata, porque no me detuve nunca a preguntar qué me dice desde el comienzo y sigo avanzando y no estoy comprendiendo. Bien, vamos a hacer un repaso ahora de los temas que vimos desde que comenzó, digamos, la pandemia, que nos tuvimos que quedar todos en casa, y nosotros enviamos las actividades y ustedes se encargan en sus casas de desarrollarlas con las guías, las orientaciones que les damos nosotros por escrito, ¿sí? Y nosotros, aunque por ahí, no sé, crean que no hacemos nada, nosotros vamos avanzando con el programa, chicos. Entonces, es importante el cumplimiento de las tareas, porque si yo no entrego una tarea, me estoy atrasando. Y a lo mejor esa tarea, no es que a lo mejor, generalmente las tareas tienen relación con las tareas anteriores, con los temas anteriores. Entonces yo tengo que ser responsable, tengo que ser cumplido por ahí, por determinadas circunstancias, si no la pueden mandar en el momento, pero la pueden mandar en el transcurso de la semana. Bien, nosotros hemos visto la conversación, ¿sí? Los textos dialogales, y vimos la conversación, ¿sí? Y de la conversación vimos que la conversación es un intercambio comunicativo entre dos o más personas. Ustedes ya conocen el tema de los turnos. Vimos la organización interna de la conversación, ¿sí? Ustedes tienen sus carpetas y sus cartillas ahí al lado de ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Es importante que tengan la carpeta ahí al lado, porque esto que vamos a repasar son las tareas que ustedes han ido realizando y están acá en el afiche, así de manera, digamos, como tienen que tener ustedes organizada la carpeta. Entonces, vimos la organización interna de la conversación, ¿sí? La organización interna de la conversación tiene que ver con esto de qué vamos a decir primero, de qué manera se expone el tema, cómo se concluye, los conocimientos. Luego vimos los conocimientos de la conversación, ¿sí? Entonces, en la organización interna, ¿qué es lo primero que tenemos ahí? La apertura. Pueden ver en el afiche también, ¿sí? Aunque ahí no se ve muy bien. La apertura, ¿sí? Luego, la orientación, el núcleo, la conclusión y el cierre. ¿Se acuerdan? Toda conversación tiene eso, ¿sí? La apertura, que puede comenzar con un saludo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ¿y qué conocimientos involucra la conversación? ¿Qué conocimientos necesito yo para producir un texto y para comprender un texto?
Los conocimientos o competencias que tenemos que tener son los conocimientos de la lengua. Los conocimientos de la lengua son los conocimientos que me van a permitir expresar muy bien mis ideas. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué otros conocimientos? De los signos para Los signos paraverbales. Muy bien, de los paraverbales, es decir, todo aquello que va a acompañar al mensaje. ¿Y qué es lo que va a acompañar al mensaje? ¿Cuáles serían los signos paraverbales? El tono de la voz. El tono de la voz, El volumen de la voz. Muy bien. pausas, Las pausas, los silencios también, ¿sí? Y los no verbales se van a referir a la ropa, los adornos, ¿sí? La postura. Y también va la postura corporal, ¿sí? ¿Qué más? Cuando los gestos de levantamos la los cara. brazos, ¿sí? Los gestos, el semblante, también forman partes de los conocimientos o competencias que tenemos que tener de la conversación, ¿sí? Hasta acá, también del contexto, creo que dijo alguien, creo que Nadia, ¿sí? Del contexto, ¿sí? Entonces, todos esos conocimientos debo tener yo para participar de una manera competente, digamos así, en la conversación. Otro tema que vimos nosotros es el origen del español. ¿Se acuerdan un texto un poco medio aburrido, pero que lo leyeron y me enviaron un resumen? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Sí. El origen del español es otro tema que forma parte del programa, ¿sí? ¿Y qué es lo que vimos nosotros en el origen del español? Y sintéticamente, ¿cómo estaba, quiénes habitaban la península ibérica en los siglos 7 antes de Cristo? Estaba habitada por los vascuenses, por los turdetanos, por los íberos, por los celtas, ¿sí? Hasta que en el siglo 3 se produjo la ocupación de los romanos, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando se produjo la ocupación de los romanos? Cuando los romanos ocuparon, digamos, la península ibérica, se inició un proceso de unificación idiomática y se impuso el latín vulgar, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan, sí? Tienen eso en la Sí. carpeta, ¿verdad? Luego, Sí. en el siglo V, se produce la invasión de los bárbaros, ¿sí? Más adelante, luego, la ocupación de los árabes, y entonces aparecen las lenguas Romances. romances, muy bien, las lenguas romances. Y recién en el siglo XV, ¿sí? Los reyes católicos imponen Católicos. el idioma castellano como la lengua oficial de su reinado, ¿sí? Eso tiene que ver con el origen Sí. del español, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Luego vimos nosotros relatos de orígenes, que son aquellos relatos que cuentan que intentan dar algunas respuestas de cómo surgió el universo, ¿sí? Y vimos mitos, vimos cosmogonías. Las cosmogonías tratan de la creación del universo. Vimos a las puertas del Olimpo, fragmentos de las puertas del Olimpo. Vimos fragmentos del Popol Vuh, ¿sí? Luego el informe. Y finalmente establecimos las diferencias que hay entre leyendas y mitos, ¿sí? Las leyendas son relatos populares, igual que los mitos, ¿sí? Pero las leyendas no tienen el carácter sagrado de los mitos, ¿sí? Esa es la última tarea que hicimos, ¿sí? Las leyendas transcurren en una determinada época, mientras que los mitos no sabemos, ¿sí? Ocurrieron allá lejos, hace mucho tiempo, ¿sí? Bien, chicos, se nos está terminando el tiempo. El objetivo de la clase creo que se ha cumplido, que es que ustedes aborden los textos de la manera en que yo se los he aconsejado, para que las producciones sean mejor, para que ustedes puedan estudiar y leer y comprender, ¿sí? Ese ha sido el objetivo, digamos, de esta clase, además de repasar los temas que estuvimos viendo. Y bueno, ya se termina el tiempo, ha sido un gusto comunicarme con ustedes a través de este medio. Sigan cumpliendo con sus tareas.
algún día nos vamos a encontrar y nos vamos a dar ese abrazo que nos hace falta a todos, y bueno, y va a ser una gran alegría seguramente el día que volvamos todos a clase. Ha sido un gusto, chicos, chau, chau, y espero que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. gracias. Que esté bien Chao, también. profe. Se cuidan Chao. mucho.